Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la presentación virtual del libro Una introducción a la ética experimental, publicado por Ediciones Cátedra, dentro de su colección Teorema. Un libro escrito por Fernando Aguiar, investigador científico del Instituto de Filosofía del CSIC y miembro del Grupo de Ética Aplicada en la misma institución. Antonio Gaitán, profesor de Filosofía en la Universidad Carlos III de Madrid. Y Hugo Vian, investigador Juan de la Cierva en la Universidad de Málaga. Voy a explicar un momento brevemente cómo va a ser el acto, la estructura del acto. En el primer momento hablarán los autores del libro, comentando la génesis y el contenido del mismo. Y luego intervendrán los profesores Toni Gomila, de la Universidad Isles Balears, profesor de Psicología, la profesora María Jiménez Buedo, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y la profesora Rosana Triviño, de la Universidad de Alcalá. Y ellos intervendrán comentando el impacto de este libro en sus respectivas áreas de investigación e interés, desde las ciencias cognitivas, filosofía de las ciencias sociales o bioética, respectivamente. Comentar que es un libro bastante conciso y compacto, es una verdadera joya, porque destila mucha erudición en sus páginas. Lo que hacen es una revisión de estas dos últimas décadas de lo que se conoce como filosofía experimental y en concreto ética experimental, que es la aplicación de métodos empíricos para investigar o cuestionar cuestiones filosóficas perennes. Decir que es un libro que va a tener largo recorrido, porque hasta donde yo sé, la primera introducción en castellano que hay de este nuevo movimiento conocido como filosofía experimental, y la comunidad iberoamericana pues tendrá en él un el que refugiarse y tenerlo como referencia para este nuevo campo de estudio que es la filosofía experimental. Es un libro que en sus primeras páginas hace un contraste con la teoría y los datos empíricos, la ética práctica, ética experimental, y luego va abordando distintos, la idea de justicia, la variedad moral, los desacuerdos morales. Bueno, en definitiva, es una lectura muy amable y muy clara. Y bueno, dejo paso a los autores para que nos hablen del mismo. Muy bien, pues voy a empezar yo. Algo pasa. Vale, ahora. Ahora. Vale, bien, ya se ha ido ese ruido que empezaba a hablar y a vosotros nos dejaba estarme bien. Y bueno, primero de todo, pues agradecer a Aníbal sus palabras, por supuesto, como presentador del acto, como moderador del debate. Y por otro lado, pues decir que, bueno, pues es cierto que es un libro que, pues, el primer libro en castellano que trata sobre ética experimental. En ese sentido, pues estamos contentos de que haber dado al público hispanohablante una obra que viene justo a llenar ese hueco que tendrá que llenarse con muchas más en una línea de trabajo que está, bueno, pues siendo cada vez más fuerte en otros muchos países, ¿no? Y nosotros no queríamos estar atrás. Así que le agradezco a Aníbal sus palabras, por supuesto a la editorial Cátedra, a todos los que han apoyado a este libro, y quería decir que, para empezar, ha sido un placer trabajar con Hugo Viciana y Antonio Gaitán y Hugo, con quienes he aprendido muchísimo. Han tenido un papel, bueno, destacadísimo, yo diría que más que yo en ese libro, su fuerza, su juventud y su interés y sus ganas y su garra y absolutamente todo. Eso por un lado. Por otro lado, quería prestar en esta brevísima introducción que yo voy a hacer, en esa brevísima primera intervención mía que quiero hacer, que se preste atención al índice del libro, porque es un índice que puede llamar la atención a cualquier experto en ética, que quizá lo primero que pensaría que se iba a encontrar es los temas habituales de ética tratados desde un punto de vista experimental. Y lo cierto es que esos temas están ahí, cuestiones de utilitarismo, metaética, ontología, etcétera, ¿no? Las cuestiones de ética
normativa, ética aplicada y metaética también, ¿no? Pero es un libro que curiosamente empieza por un capítulo muy social, capítulo 1, y continúa con un capítulo sobre cooperación y un capítulo sobre justicia distributiva, que quizá no serían los capítulos, podría pensar que de justicia es un capítulo más pensado, más de filosofía política, la cooperación, bueno, acción colectiva, más propio de las ciencias sociales, como algunos aspectos del primer capítulo, y eso tiene un significado importante porque la ética, aparte de ser este libro de ética experimental, un libro de ética, por supuesto, un libro que quiere entrar en diálogo con las ciencias sociales en general. Con la ciencia política, para empezar, con la economía, para continuar, con las ciencias sociales, sociología también en general. Disciplinas, especialmente la economía y la ciencia política, más que la sociología, que llevan tiempo haciendo experimentos. Y bueno, como comentábamos nosotros, si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Porque los filósofos no podemos hacerlos, especialmente la ética, que está perfectamente preparada para hacer frente a estas cuestiones, y entrar en diálogo con estas disciplinas, no solo porque nosotros nos dejemos influir por ellas, disciplinas empíricas, sino en la medida en que nosotros estamos influyendo muchísimo la forma en que esta disciplina aborda muchos de sus problemas. O sea, que nuestro libro es un libro de ética, es un libro de filosofía, un debate que yo creo que casi se puede dar por cerrado si la ética experimental o la filosofía experimental es filosofía, es algo que se nos pregunta siempre, lo es. Quiere estar al día de cuestiones centrales en disciplinas como ciencia política y economía, pero también psicología moral o ciencia cognitiva, y que viene a formar o a formar parte de ese grupo de ciencias que quieren entender como un todo la conducta humana. Quieren entender como un todo la conducta humana, de un punto de vista, en nuestro caso, normativo y también empírico. Creo que con esto yo, para empezar, he dicho bastante. Bien, pues damos al siguiente autor. Antonio, si quieres comentar un poco más el libro, el contenido del libro. Hola, no, nada, yo voy a ser también breve, voy a decir un par de cosas, incidir de nuevo, repetir, agradecimientos a Cátedra, por supuesto, especialmente a Luis Valdés, que bueno, estuvo desde el principio encima con el libro y al final él le dio una lectura fuerte. Así que si hay que singularizar, pues yo singularizo en Luis Valdés y por supuesto a la gente de Apply aquí, a Jesús Vega, a la gente de los otros grupos que están, que han puesto en marcha estas presentaciones. Y bueno, pues no quiero decir mucho más, quiero solo incidir en que en mi caso yo me lo muy bien escribiendo el libro con Fernando y con Hugo. Y si acaso decir de cosas sobre las motivaciones que en mi caso me llevaron a plantear esto, porque fui yo un poco el que miró a un lado, miró a otro y se dio cuenta que estaba escribiendo un montón de cosas con Hugo, otro montón de cosas con Fernando, y que lo mismo podíamos escribir esto juntos. Y además yo llevaba 6 o 7 años dando un curso de moral en la Carlos III, pero a gente de economía, de sociología y de ciencia política. Entonces, intuía, sospechaba que un libro así podía tener éxito porque el curso estaba funcionando bien. Y de hecho yo percibía que los estudiantes de ADE, de economía, de sociología, tenían unas ganas tremendas de que se hablase de ética, siempre y cuando se bajase un poco al suelo y se atendiese a alguna evidencia, ¿no? Entonces yo sabía que por ahí podía ir un libro, podía salir algo. Y luego, a un nivel más general, en mi caso, y yo creo que también Hugo, Fernando están de acuerdo en esto, pues quería poner una primera piedra que de algún modo corrigiese el sesgo tan antievidencia que hay en la filosofía moral, en la ética, en nuestro ámbito, ¿vale? La idea de que hay una especie de exclusividad normativa y que al nivel de la opinión moral uno no tiene que atender a la evidencia, uno la percibe en un montón de ámbitos y si ve el nivel de opinión ético que aparece en medios, pues percibe que efectivamente los filósofos no parece que nos guste atender demasiado
a lo que dicen otras ciencias. Entonces, este libro pretendía ser una piedra, ¿no?, en el camino, pero tampoco quería ser un libro que desdibujase la filosofía o los problemas filosóficos. Entonces, gran parte de lo que aparece en el libro son cuestiones filosóficas que uno va a encontrar en libros de filosofía moral, de filosofía de la mente, de filosofía de la acción, con la salvedad de que en este libro se atiende a lo que dice la ciencia sobre cada una de esas cuestiones. Y bueno, ese era el interés general, es decir, el poner una piedra, el no desdibujar la filosofía y sobre todo el no entrar tampoco en batalla, como dice Fernando, de si esto es filosofía, si la filosofía experimental es o no filosofía. Yo a lo más que puedo llegar aquí de articulación teórica, quizás soy un poco torpe, es a recordar que es un libro escrito por 3 filósofos. ¿Vale? Entonces no es la introducción a la ética experimental o a las cuestiones empíricas sobre ética que haría un sociólogo, un economista, un politólogo, un psicólogo. Es la introducción que haríamos 3 filósofos que, al hilo de lo que leemos sobre filosofía, también leemos otro montón de cosas sobre ciencia cognitiva, sobre economía, etc. Entonces, yo quiero romper una lanza por la orientación filosófica y porque los problemas que se tratan en el libro tienen mucho que ver con eso que aparece en la introducción, con la imagen manifiesta, con los compromisos conceptuales, con lo que Sellars dice que es lo que se nos aparece como inmediato, y cómo se relaciona eso, cómo se relacionan esos compromisos conceptuales con lo que ya vamos sabiendo sobre nuestra psicología, sobre las interacciones y ese tipo de cosas. Y bueno, tengo mucha curiosidad por ver lo que nos dicen Tony, María, Rosana, y por mi parte, bueno, paro casi aquí recordando de nuevo que es una introducción a la ética experimental dentro de las posibles formas de presentar el montón de hallazgos que en los últimos 20 años se han centrado en lo evaluativo, en lo normativo, en lo moral. Nada, yo ya me callo y, bueno, Hugo y lo que nos vayan diciendo. Muchas gracias de nuevo. Vale, y quizás antes de darte la palabra, Hugo, comentar brevemente un poco las instrucciones. Cualquier duda o pregunta que tengáis de ciencia, podéis hacerlo a través del chat, que si veis en la parte inferior derecha un icono con una especie de globo, ahí podéis hacer consulta a los autores a través del chat, o si no, a través de lo que está en vuestras pantallas de manera centrada. Abajo hay un icono de una silueta de una persona, podéis levantar la mano y hacer las preguntas. Pero yo os recomendaría que hicierais las preguntas una vez de que acaben todas las intervenciones, tanto de los autores como de los comentaristas. Te doy la palabra, Hugo. Pues muchas gracias, Aníbal, y muchas gracias a María, Rosana y Tony por uniros esta tarde en esta presentación del libro. Por mi parte, pues insistiendo asimismo en los agradecimientos que se han mencionado, me gustaría ahora subrayar solamente 4 puntos a modo de introducción muy general, ¿no?, a lo que tenemos por delante esta tarde, ¿no? Estos 4 puntos un poco programáticos sobre lo que importa este libro son los siguientes. 1. Por un lado, la ética experimental importa y tiene una relevancia más allá de los pasillos académicos, es decir, hoy en día cuando nos preguntamos sobre si el seguimiento de las normas profilácticas o en torno a la higiene puede formar parte de la explicación de una mayor prevalencia o no del COVID, lo que la ética conductual y experimental tiene que decir sobre el seguimiento de normas y sobre la cooperación es algo que en principio puede ser relevante. Asimismo, por dar otro ejemplo, cuando programadores de coches autónomos tienen que dotar a estos coches de algoritmos de toma de decisión ante cuestiones como cómo actuar sobre si salvar a un peatón o salvar al conductor cuando puede haber un accidente, o si girar las ruedas o no girarlas cuando se puede colisionar con unos o se puede colisionar con otros, se están apoyando asimismo sobre un trabajo anterior de filósofos experimentales sobre la toma de decisiones en contextos sacrificiales. Y dicho esto, los otros puntos que me gustaría señalar muy rápidamente es que la filosofía experimental no es un mero conjunto de resultados
es ante todo una apertura metodológica que se justifica en cuanto se puede dar la cuestión clásica en filosofía de la elección teórica, es decir, los filósofos formulan predicciones y formulan teorías que a veces van las unas al encuentro de las otras y no son compatibles, y la ética experimental puede aportar una evidencia que sea relevante para decidir entre ellas. Pero como la prueba está en el pudding y el movimiento se demuestra andando, en este libro también queremos dar algunos de los resultados y exponemos pues lo que serían algunos de los programas de investigación más exitosos dentro de la ética experimental. Como puede ser la ética conductual, la cuestión de la eticalidad limitada, pero también la filosofía experimental de la moral. Y por último, la ética experimental, la filosofía experimental de la moral, tiene una relevancia también de puertas adentro, es decir, dentro de los pasillos académicos. Por cuanto se plantea la cuestión de la elección teórica, nuevamente allí donde los filósofos han formulado teorías o realizado predicciones que pueden ser contrastadas con datos empíricos, la ética experimental muestra su relevancia, pero también por la cuestión de la didáctica de la ética, una cuestión clásica en filosofía, que es la cuestión de si se puede realmente enseñar la ética, y que abordamos en el último capítulo del libro. Y bueno, que puede ser algo a lo mejor sobre lo que vayamos hablando esta tarde. Y no quiero alargarme mucho más, así que podemos ir dando la palabra a lo mejor a los compañeros. Muy bien, pues el profesor Tommy Comilla, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Espera, que tengo que... ¿Se oye ahora? ¿Me oís? Sí, se oye perfecto. Ahora Sí. perfectamente. Que estaba silenciado. Bueno, pues yo no he preparado una presentación, digamos, clásica, sino más bien una serie de inquietudes o de preguntas o de cuestiones que me ha suscitado la lectura muy interesante del libro. El libro, hay que decir en primer lugar que constituye una contribución muy relevante, sintetiza un montón de bibliografía muy reciente, sobre todo en los últimos 10 años, pero al mismo tiempo está muy bien documentada. Uno descubre, por ejemplo, que Richard Brand, que fue autor del manual con el que estudió ética en los 80, tiene un tratado sobre la ética de los OPI, de lo que no tenía ni idea, y detalles de ese tipo. O sea, que combina este conocimiento de la literatura actual con un dominio, digamos, de la tradición. Sí que hay cosas que pueden resultar sorprendentes, como que Max Weber aparezca en una nota al pie de página, ¿no? Como dicho sea de paso, pero supongo que esto forma parte de la provocación o del impacto que puede tener un libro con esta pretensión de ética experimental. Hay una cuestión que me parece también muy destacable en esta primera, digamos, componente o comentario sobre los méritos del libro, y es que no se nota que sea obra de 3 autores. O es que todo el trabajo lo ha hecho uno y los demás firman porque son muy amigos, o han conseguido que el producto final sea una sola cosa, ¿no? Esto es una de las cosas que me gustaría que comentarais luego sobre el proceso de elaboración del libro, ¿no? Supongo que ha habido una distribución del trabajo y que habría habido un primer autor de cada capítulo, me imagino, pero luego parece que ha habido una reescritura intensiva que permite un estilo muy común, único, y además como muy didáctico. En muchos temas se introducen muy fácilmente. Sí que, como cualquier libro, no se cubre toda la literatura, evidentemente, y los autores han cometido la imprudencia de invitar a comentar a alguien que ha hecho alguna contribución y que obviamente no ha sido incluida. Pero esto no se ha dicho con acritud, sino justamente para mostrar que es un campo vivo y que es difícil de cubrirlo todo. Luego diré algo sobre la cuestión del utilitarismo, pero me parece que se podría haber sido un poco más claros, digamos, o más
más determinantes o comprometerse más, digamos. Una de las primeras cosas que me gustaría plantearles a la discusión, a los autores, pero también como una cuestión que uno se plantea en el libro, que debería tener en cuenta para un libro así, es que cuando uno cambia a un enfoque experimental, hay una cuestión de delimitar el campo de estudio. Y no me ha quedado claro cómo delimitáis el campo de la moral o de las normas morales. Obviamente, desde la visión de la ética tradicional hay unas pautas, ¿no?, de qué se entiende por moral, el deber, la obligación. Pero el cambio de enfoque debería también plantear algo sobre cuál es de qué estamos hablando cuando hablamos de normas morales. Lo digo, por ejemplo, porque en varias ocasiones aparece la cuestión de las éticas del honor, por ejemplo, o de las normas de honor, o las sociedades basadas en el honor y la cuestión de la vergüenza como una forma digamos, de conseguir que los miembros de una sociedad asuman esas reglas. Pero no está claro, es una discusión abierta, si las normas de honor son normas propiamente morales o no, por ejemplo. Y lo mismo podría decirse con la cuestión de las normas sagradas, ¿no? ¿Dónde está el límite entre lo que quizá desde otro planteamiento, digamos, más estrictamente teórico o especulativo, se podrían delimitar claramente como espacio de la religión o del espacio de la ética o de cierto tipo de sociedades de honor? Esto me parece relevante porque justamente uno de los núcleos importantes que sirven para marcar el contexto es la cuestión evolutiva, de dónde surgen las normas morales y esto sobre que recoge un poco la discusión que ha habido sobre la evolución de la cooperación, pero que los autores interpretan como evolución de la cooperación moral, pero quizá no toda cooperación es moral, quizá haya normas que se siguen, pero que se siguen por el miedo a las consecuencias, no por el principio de sentido del deber o de obligación, que es lo característico quizá de la moral, si es por ahí donde lo entienden ellos. Pero como en el ámbito de la moral, en la discusión aparecen también otros ejes, como el de la pureza, que no tienen la misma distinción o la misma relevancia social aparentemente, o no tienen que ver con los intercambios entre los miembros de una sociedad. Y un poco de menos profundizar en este tema contencioso, que no es que no haya una solución fácil. La otra cuestión que si tuviera que escribir una reseña del libro, desarrollaría, es la cuestión de la importancia que se otorga al libro a la acuerdo, que es obvio, así de forma preteórica. Hay gente que, yo qué sé, por ejemplo, que considera correcto el aborto, por ejemplo, hay gente que lo considera totalmente abominable, o gente que promueven que las mujeres vayan cubiertas, sociedades que prohíben que las mujeres vayan cubiertas, o lo que sea. Pero el planteamiento es más bien desde esta perspectiva, que quizás es lo que ha ocupado a las investigaciones dentro de filosofía experimental, de si hay realmente desacuerdos, si realmente hay, a pesar de, más allá de los desacuerdos, una objetividad de las normas morales. A mí no me ha quedado claro cuál es la posición de los autores y sobre todo en relación a la cuestión de la dinámica temporal de las normas. Es decir, se pone el énfasis sobre todo en la diferencia normativa entre grupos o dentro de un grupo, entre personas dentro de un grupo, pero quizá también hubiera abierto, o quizás si está y no me ha percibido, el hecho de que las normas cambian con el tiempo
hay un proceso de moralización por el que ciertas prácticas que antes, por ejemplo, no eran sometidas a normas pasan a ser normativizadas y otras cosas que dejan de estarlo, ¿no? Pues ahora, como decía en la introducción, en tiempos de la pandemia quizá se moraliza el cumplimiento de estas normas sociales o de seguimiento de normas. Vemos que es un problema sobre todo en jóvenes, algo que era fácilmente previsible y que, en fin, esto sería tema para otro debate, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con la dinámica temporal de las normas morales y si la cuestión, digamos, más allá de si realmente se puede hablar de progreso moral y en qué sentido. ¿No? ¿Sabes? Es conocido que en ciertos planteamientos se ha hablado de progreso en el sentido de, por ejemplo, el círculo que se expande de la comunidad moral, como se llama, una forma de que el cambio en la conciencia moral tiene un efecto, digamos, en reconocer como morales o como relevantes para la moralidad de cierto tipo de sujetos o entidades que antes no se consideraban así. Pero puede abrirse también a otras prácticas, otras situaciones. Me gustaría quizá un comentario de plantearles a los doctores, en fin, esta cuestión, a ver ellos cómo realmente desarrollarían esta cuestión o cómo quizás se han dado más respuesta a la que yo mismo me he dado cuenta. Tengo también un comentario sobre cuestiones, digamos, más sustantivas o centrales a la hora de definir el campo de la filosofía experimental. Y ahí también quizá el tratamiento que he visto, o lo que me ha suscitado, es la necesidad de profundizar un poco más en estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la cuestión central que justifica el punto de partida de una filosofía experimental es que el recurso a las intuiciones que suele hacer la filosofía tradicional, las intuiciones del filósofo, sería problemáticas, o sea, no válidas en general, o no válidas en punto, ¿no? Esta matriz a mí me parece relevante. Nadie diría que las intuiciones, no intuiciones metafísicas o matemáticas, ¿no? Como una contemplación de la verdad directa, porque no es eso lo que se está hablando, sino la intuición como este sentido casi perceptivo de captar una idea, no derivada de un razonamiento, no derivada de una inferencia, de una búsqueda activa, sino algo inmediato, ¿no? Pues inmediatamente tengo la intuición de que, qué sé yo, que está mal comer caracoles, yo qué sé. Este tipo de intuiciones, cuando las hacen expertos, lo llamamos juicios clínicos. Lo que vemos, o sea, vamos al médico porque es capaz de hacer, porque tiene intuiciones tipo rápidas sobre qué me pasa, ¿no? Que la mayor parte de la gente no tiene. Entonces, habría que justificar que las intuiciones de los filósofos no son intuiciones expertas. En el fondo, habría que explicar de dónde vienen las intuiciones, de dónde salen las intuiciones, cuando se plantean, por ejemplo, sobre la justicia o sobre lo correcto de la obligación, el sentido del deber, ¿no? Puesto que podría defender que estos filósofos más tradicionales dirían, pues yo que tengo intuiciones válidas, pero las intuiciones del vulgo, ¿no? Las intuiciones laicas, ¿qué nos dicen? Nos dicen, bueno, pues sí, es una opinión, pero eso no es relevante porque no tiene ningún valor epistémico, digamos. Mientras que el juicio clínico, el juicio experto, está basado en una experiencia especial, una mayor formación, una profundización. Digamos que el libro me parece que no defiende suficientemente o no entra a discutir a fondo hasta qué punto la filosofía experimental, en concreto la ética experimental, ¿cuál es la legitimidad? ¿Cuáles son las cartas de la naturaleza? Claramente recoge el interés del estudio de la moralidad como un fenómeno social, y ahí es donde limita con ciencias sociales, como podría ser la antropología o la sociología o la psicología,
y puede hacer una contribución más específica porque tiene este planteamiento de los problemas filosóficos, pero luego está la cuestión esta de, bueno, ¿qué valor tienen las intuiciones, digamos, de la gente normal? Porque ¿de dónde surgen? No surgen al final de nuestras intuiciones semánticas, de los conceptos que hemos adquirido, y eso pasa también forma parte de la inculturación y de nuestro aprendizaje, digamos, de esos conceptos que están guiados por la cultura. En fin, podría decir que en el fondo tienen mejor comprensión de esas intuiciones o de los conceptos de fondo que nuestro, digamos, en su tradición filosófica, ¿no? Esto se puede, yo qué sé, me ha interesado especialmente la discusión de la desigualdad de Nozick, por ejemplo, pero es un buen ejemplo de esto, ¿no? De quizá que cuando vamos a la gente y le preguntamos qué parece justo, pues depende mucho de cómo preguntemos y depende mucho del contexto, ¿no? Y la desigualdad puede parecer justa o injusta según variando pequeñas cosas. Entonces, bueno, ¿por qué es importante conocer esas opiniones entonces, ¿no? Este es el reto, digamos. La cuestión metodológica es un poco, si queréis, una brutal, ¿no? Uno podría entender que la ética experimental es la ética de las experiencias éticas. O sea, lo que quiero decir es que el libro evidentemente recoge y sintetiza un montón de investigación de filósofos que se autodenominan filósofos experimentales o éticos experimentales. Pero quizá habría otras formas de hacer ética experimental que también podrían tener algo que aportar. Por ejemplo, eso, ¿no? De ver que la ética experimental lo es en el sentido en que no es a priori, sino se basa en experiencias que tienen una relevancia moral. Quiero decir con esto, por ejemplo, estoy pensando en alguien como Primo Levi, que vivió la experiencia del confinamiento en un campo de concentración. Esa es una experiencia humana de la que derivan potencialmente enseñanzas o valores o conclusiones de relevancia moral o ética. Y ese es un sentido diferente. Y el interés sería en estudiar o tener en cuenta este tipo de situaciones humanas, ¿no? O qué se deriva de haber tenido que vivir en confinamiento por una pandemia, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias que obtenemos? ¿Cuáles son las moralejas o las enseñanzas que podemos extraer de estas experiencias? Es otro sentido, pero que conecta, por ejemplo, que da interés desde la ética experimental a algo como la ficción, por ejemplo. No solamente un libro como el de Si esto es un hombre, de Levi, que es más documental y es una reflexión sobre su experiencia, sino también pues, estas historias, narraciones de ficción que reflejan situaciones humanas posibles, que amplían nuestro campo de experiencia, aunque solo sea en este sentido hipotético o contrafactivo. Sentido en que también es relevante para la ética las utopías o las contrautopías, ¿no? A veces en ficción o sí. Acabo con un comentario sobre el utilitarismo. Tanto en el capítulo 2 como en el capítulo específico sobre el utilitarismo, no sé si el 6 o el 6 me parece. Me ha llamado la atención que trasluce una cierta simpatía por el utilitarismo, ¿no? Entonces, desde la psicología moral sí se ha visto que somos sensibles a este cálculo, o sea, que desde muy pequeños somos sensibles al cálculo de las consecuencias y de los efectos, y que los juicios morales están influidos por eso, pero no solamente por eso, y también por cuestiones de principio, pero también por cuestiones de virtudes, del esfuerzo, del carácter. Y no sé muy bien cómo combinar eso, ¿eh? Cómo se tendría que recoger, o cómo lo veis a nivel global sobre cómo...
ahí me hubiera gustado, digamos, bueno, quizás quizás que la lectura ha sido demasiado rápida. Os invitaría a comentar esto, ¿no? Sobre cómo es posible, o sea, cómo en nuestro funcionamiento, en nuestros juicios morales, desde esta perspectiva experimental, se enriquece la complejidad del razonamiento y de la toma de decisiones moral y la experiencia del conflicto. De hecho, yo creo que la gran contribución de toda la literatura sobre los dilemas de tranvía y de este tipo de transgresiones que pueden causar daño es mostrar justamente esto, la sensibilidad del juicio moral, de nuestras intuiciones morales, a pequeños detalles de cómo se plantea la situación y al intento de combinar, de encontrar el modo de acomodar nuestras diferentes valores morales. Que uno puede ser las consecuencias, o las mejores consecuencias, o el mal menor, o el no causar un daño innecesario, pero también a veces hay ciertos límites que tienen que ver justamente con los valores cuasi sagrados o con esta dimensión del honor que también juega un papel. Yo creo que fue Isaiah Berlin en El Fusticio de la Humanidad el que mostró que a veces en ocasiones puede resultar imposible combinar o dar satisfacción a todos nuestros valores morales. Y esto lo que lleva es más bien a un pluralismo, más que a un relativismo. O sea, que el hecho de que haya varios principios morales que puedan ser relevantes en una situación lo puede hacer más complicado de la moral como una especie de algoritmo que te permite encontrar en cada situación cuál es la respuesta correcta. En fin, me gustaría saber que pensarais un poco en esta cuestión. Y acabaría destacando, como una de las cosas que me ha sorprendido muy positivamente, vuestro final. El final es una especie de orientaciones metodológicas al lector sobre cómo hacer reflexión ética, digamos, desde esa perspectiva. Y son consejos así como muy operativos sobre cómo tener en cuenta esta integración justamente de las diferentes circunstancias o contextos o estudios experimentales y su relevancia. Esto está un poco en el contexto de la cuestión de la falacia naturalista y cómo se puede naturalizar la ética. O sea, la ética no es que haya que naturalizarla, la ética es natural, diría yo, en plan provocativo. Naturalmente los humanos desarrollamos prácticas, valores, juicios éticos. Otra cosa es la justificación de eso, y en la justificación de eso también diría que juega un papel aquello de lo que somos capaces, los límites, nuestro alcance, ¿no? Esto ya son cuestiones. Me ha gustado también el énfasis en la interacción. A mí me parece que es también en este apartado final. Me parece que es muy relevante y es por donde tenemos la clave de comprender el origen finalmente de las normas morales en la regulación de la interacción humana. Y hasta aquí. Muchas gracias, profesor Gomila. Pues tiene la palabra la profesora María Jiménez. Cuando quiera. Hola, pues se me oye, ¿verdad? Vale. Pues nada, quería también dar las gracias a los autores por haberme invitado y por haberme dado la oportunidad de leer este libro que hubiera leído de todas maneras, pero de haberlo leído tan pronto. Entonces, yo empezaría por decir que a mí el libro me ha parecido espectacular, la verdad. Cuando estabais ahora diciendo lo que os proponíais los autores cuando lo habéis empezado, pues yo diría que lo habéis logrado todo. Es un libro que no desdibuja los debates filosóficos en absoluto y que da una cantidad de evidencia que es abrumadora
Y de hecho hablo desde ese estado, porque como lo he leído justo antes, en estos días, pues hablo abrumada por la cantidad de evidencia que se repasa. Como decía Tony, pues obviamente toda, pero está mucha y muy bien enlazada y además de una manera haciendo también, yo creo, honor a lo que uno de los principios metodológicos de los que se habla al final del libro, de no intentar hacer cherry picking o elegir de forma sistemática o sesgada la evidencia, sino de una manera muy, muy transparente, muy clara. Entonces, a mí el libro me parece que sirve mucho, que es muy útil, que es una introducción completa y yo hago las maneras desde mi campo, que es la metodología de las ciencias sociales y en especial la metodología experimental, pero no hablo, porque no pertenezco a este ámbito de la ética experimental, pero a mí sí me ha servido como una introducción de un campo que yo conocía muy fragmentariamente. He coincidido con los autores en varias cosas, pero más tangencialmente a propósito de la experimentación en general y sobre todo en particular en las ciencias sociales. Entonces yo quería plantear dos preguntas o dos provocaciones, tampoco son tan provocadoras, pero dos hilos de los que tirar, en los que los autores, si quieren, pueden abundar después en el debate. El primero de ellos sería sobre el proyecto mismo, sobre la definición del proyecto. Yo, en un cierto sentido, he tenido la impresión de que era una introducción, y de alguna manera se dice a lo largo del libro, una introducción a la ética basada en la evidencia, más que a la ética experimental. Y esto, en parte porque a lo largo del libro se cita mucha evidencia, entre la cual no toda es experimental, y quizás sí que me hubiera gustado, o creo que hay una oportunidad para haberlo hecho que no se ha quizá explorado hasta sus últimas consecuencias, de también hablar un poco más, aunque se apunta, de los límites de la evidencia experimental frente a otras evidencias. Entonces, esto también lo recogía, yo creo, Tony en su comentario. El hecho de que sepamos, por ejemplo, haya una evidencia tan aplastante de que y se cita continuamente en el libro, de la importancia de los efectos de encuadre, de cómo se formulan preguntas para cómo eso afecta la manera en la que se responden y de manera notoria las preguntas que tienen que ver con la moralidad. Esto, en alguna manera, yo creo que se podía haber tirado más del hilo de hasta qué punto esto no plantea algunas tendencias autorrefutatorias del proyecto de la ética experimental cuando se define de una manera muy estrecha, como ligada solo a los experimentos, porque los experimentos, como forma de generar evidencia, tienen muchos límites y muchos más, o sobre todo cuando estamos hablando de sujetos sociales. Y entonces os plantearía, a partir de eso, que creo que se apunta en algunos sitios del libro, pero ya digo, yo creo que se podía explorar más hasta qué punto es, pone o no, plantea o no los límites o pone límites al proyecto de una ética basada en los experimentos, que ya paso quizá a una ética basada en la evidencia definida de una forma más amplia, aunque sea solamente en lo que se refiere a las etiquetas que le vamos a poner al proyecto. Quizá el proyecto de la ética experimental ya es, como yo decía al principio, como planteaba al principio, ya es una ética basada en la evidencia, no una ética basada solo en los experimentos. Y yo os planteaba, en un momento dado, cuando se plantea y cuando se toca esta cuestión en el libro, un poco tangencialmente, se habla de la parábola del anillo de Giges. Y yo quería plantear esto sí, una provocación desde la economía experimental. Como si la economía experimental le quiere contar algo a
a la filosofía experimental, aunque son claramente amigas íntimas estas dos disciplinas, pero yo entiendo que quizá un economista experimental puede intentar decir, bueno, la economía experimental ya tiene ese anillo de Giges, ¿no? Que sería un superpoder que nos hace invisibles y que, por tanto, tal como se cuenta en el libro, una vez que lo tenemos, se ve verdaderamente cuáles son nuestras inclinaciones o nuestros comportamientos en lo que se refiere a la ética, ¿no? Pues la economía experimental, en su manejo del anonimato, en su manejo de los incentivos materiales en los experimentos, incentivos monetarios fundamentalmente, y con la idea de las preferencias reveladas frente a las preferencias enunciadas, es una manera de plantear ese anillo. Esta discusión se apunta solo en algunos puntos del libro, pero a lo mejor queréis añadir algo al respecto, ¿no? Si hay una filosofía experimental que aún tiene más que aprender de la economía experimental en este sentido, en el uso de los incentivos monetarios, de los incentivos reales y de una explotación más sistemática de las diferencias entre lo que decimos y lo que hacemos. Esta sería la primera cosa que voy a plantear. Bueno, es para, si queréis abundar en. La segunda cosa que yo quería plantear, la segunda pregunta, sería una en la que ha dicho al principio, perdona porque me sale el apellido, pero Antonio ha comentado que él no había querido, creo que también lo ha comentado Fernando, ¿no? Que no habéis querido entrar en la batalla de si la filosofía experimental es o no filosofía, porque obviamente lo es, pero hay una batalla que tiene que ver con esta, es un poco distinta, en la que tampoco habéis terminado de entrar, quizás buenas razones, pero yo os voy a empujar un poco por si quisiera. Es la batalla sobre si, también lo ha mencionado, ¿no? Esta pugna en el libro se habla, por supuesto, se menciona muchas veces sobre la intuición como recurso para la filosofía y sus límites, o las intuiciones, la introspección. Entonces, a lo largo del libro, yo recojo, o sea, veo que se vuelve sobre la idea de por qué las intuiciones no son buenas consejeras siempre, o hay que tener cuidado con ellas, porque nuestras intuiciones sobre nuestras capacidades morales o sobre nuestras disposiciones morales tienen mucho de opaco, y además esto en la revisión, esto se ve precisamente porque o porque podemos hacer experimentos que así lo manejan, ¿no? Los experimentos nos dicen que nuestras propias intuiciones no son opacas, y de aquí sale una foto de un sujeto moral que es contradictorio, que es fragmentario. Entonces, hay dos maneras de entender las consecuencias para la ética o para la filosofía de poltrona, como decís, ¿no? La filosofía antes o de sillón, la filosofía que precede a la filosofía experimental. Una sería que una vez que tenemos esta evidencia experimental, la tenemos que incorporar y revisar nuestras intuiciones y seguir haciendo filosofía o haciendo, por ejemplo, metaética. Pero hay otra consecuencia que a mí se me planteaba, sobre todo en vuestro capítulo sobre la metaética, que es de la que se han intentado defender algunos que se sienten atacados por la filosofía experimental, y es la de si podría ocurrir que en algún sentido esa fragmentación aparece como
empíricamente ante nosotros, plantea que algunas de las preguntas de la metaética no son ya posibles o no son interesantes. Y esto me surgía porque en el capítulo 5 habláis, por ejemplo, o concluye con, digamos, las salidas tecnológicas que tiene saber, las tecnológicas en el sentido de, para la formulación de políticas públicas, sería importante conocer las posiciones metaéticas de los distintos sujetos o sus disposiciones. Pero esto no es un proyecto filosófico, esto es un proyecto, no sé, de formulación de políticas públicas. Y querría que aclararais o que pensaseis en esa idea o en vuestra posición acerca de si pensáis que la ética experimental o la ética basada en la evidencia termina o finiquita algunos proyectos de la ética de sillón o de la ética de poltrona. Porque efectivamente, como decíais, no habíais entrado en la provocación de o en los debates alrededor, en los más, digamos, más políticos alrededor de la filosofía experimental. Pero bueno, os invito a que sí lo hagáis. Después ya, como ha dicho Tony, a mí también me ha sorprendido, aunque yo no lo había formulado así, pero no lo había pensado así, pero es verdad que yo también me preguntaba cada vez que leía un capítulo de quién era y que me era muy difícil contestar porque es verdad que el estilo estaba muy unificado en muchos sentidos y creo que allí los argumentales y problemas se siguen muy bien a lo largo de los capítulos, que eso es otro mérito del libro y que son problemas que recurren y que son muy interesantes. Aunque a mí sí me gusta esta metáfora del ovillo con la que empezáis, pero esa yo creo, si estoy recordándolo bien, esa se abandona en el uso en el último capítulo, pero creo que hay un ovillo de la ética que queréis desentrañar, pero que también hay un hilo conductor a lo largo del libro que está siempre presente. Y luego también os felicitaría en particular porque es un ejemplo de una multidisciplinariedad muy, muy genuina. Y en concreto me ha sorprendido sobre todo por la profusión de citas de ciencia política que no son tan comunes. Yo creo que en filosofía de las ciencias sociales es la gran olvidada y en este libro se remedia eso en cuanto a lo que a filosofía experimental se refiere y además con unas conexiones que me han parecido muy, muy, muy interesantes y, en fin, os felicito por el libro y lo dejo ya aquí. Muchas gracias, profesora Jiménez. Pues tienes la palabra, Rosana, cuando quieras. Voy, estoy activando. Gracias, Aníbal. Buenas tardes a todo el mundo. Veo ahí entre los asistentes a mucha gente que, bueno, para ser un evento así online y demás, no siempre, y ahora que estamos pegados a la pantalla todo el rato, la verdad que es de agradecer. Espero que los autores estéis contentos con esta afluencia de público igual que tenéis. Y muchas gracias a los tres autores por invitarme a comentar un poquito bueno, pues este libro, ¿no? Y estar esta tarde también con vosotros, porque es una muy buena excusa para que yo también esté conectada y no preparando clases o ocupándome de otras 1000 cosas. Así que muchísimas gracias, porque se aprende mucho también en estos encuentros. Bueno, como Tony y María, bueno, han dicho un montón de cosas y no sé cómo vais a hacer para ir unando todo y me imagino que los participantes también querrán
bueno, pues entrar en el debate. Voy a hacer sobre todo un par de alabanzas o tres, porque la verdad que me ha encantado vuestro libro. Y bueno, compartir con vosotros algunas inquietudes, curiosidades, bueno, pues si tenéis a bien, pues hablar de ellas o puedan resultar de interés. Empiezo por el final de María y tomando también el principio de Tony, ¿no? El libro está tremendamente bien escrito, a mí me importa muchísimo eso, se agradece mucho la fluidez, esa coherencia que efectivamente se busca, ¿no? Como cuando hay algún tipo de testimonio de decir ¿dónde está Antonio? ¿Dónde está Hugo? ¿Dónde está Fernando? Pues es que son una única voz. O sea, y la pregunta que decía Tony, por favor, no nos dejéis así. Decir cómo habéis hecho para que de un trabajo así coral haya salido una voz tan sumamente afinada, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a leer trabajos en coautoría. Al final son una justaposición de propuestas, ¿no? Bien porque es difícil, porque bueno, hay que dedicarle como mucho más tiempo para conseguir que el tono sea el mismo, como ocurre aquí, ¿no? Que el tono es muy coherente, haya un hilo, y que pueden estar muy bien estructurados, pero al final la diferencia de voces se nota, ¿no? Y aquí realmente el coro suena muy afinado. Valoro también muchísimo el toque de humor, que yo reconozco a los tres. No sé de quién es quién, pero sí que reconozco toques de humor que se agradecen también, porque para mí, que soy una persona curiosa pero ajena al ámbito de la filosofía y de la ética experimental, pues encontrar así de vez en cuando algún guiño entre tanta cosa sesuda, pues se agradece. Y también todas las imágenes que utilizáis, anécdotas, me parece que son un recurso maravilloso, muy evocador para la investigación y también para la docencia. Esto, para quienes no hayáis leído todavía el libro, vamos, es un filón. Yo lo veo como un filón para trabajar clásicas en clase, porque hay como de dónde tirar y puede resultar además separado muy activo para nuestros estudiantes y también como estímulos, ¿no? para investigar. Como punto positivo, eso, o sea, más allá de esto, como de la propuesta del libro y demás, que comentaban también mis compañeros antes, también he valorado muchísimo una actitud que tenéis como desde el principio hasta el final y que aparece pronto, pero que luego se sigue, ¿no? Como una especie de compromiso, ¿no? Con esa eliminación de la grandilocuencia y un punto quizá de la prepotencia que a veces se da en el ámbito filosófico. A veces es como si fuera casi tirar piedras contra el propio tejado, ¿no? Hay momentos en los que la ética siempre anda en la cuerda floja, ¿no? Pero bueno, últimamente sabemos que más en los planes de estudio, en la secundaria y como la lucha continua que se tiene y los argumentos que más encontramos en los medios por parte de los propios filósofos y filósofas de la necesidad, la formación del espíritu crítico, el desarrollo de esa capacidad de expresar, de reflexionar, etcétera, etcétera. Bueno, pues de alguna manera todo eso lo ponéis en cuestión, ¿no? Diciendo, bueno, pues igual de esto tampoco hay que esperar tantísimo. O sea, esa idea de que la filosofía es el saber de saberes y que poco menos que está como un poco por encima de todo lo demás, de la parte experimental, de bajar a lo terreno, se ve que, bueno, pues que igual hay que ser un poquito más modestos en nuestras pretensiones. Y me gusta mucho porque al final es la adopción, y ahí también luego lo planteáis también en algún momento del libro, al hilo de otras cosas, de la asunción de una humildad moral y epistémica que me parece básica, ¿no? Para hacer una mejor filosofía.
tanto experimental como no experimental, o la unión o la conexión, porque por supuesto me parece que no son incompatibles, para un mejor hacer, ¿no? Esa idea, o sea, me parece enorme, ¿no? O sea, por un lado es decir, bueno, no es que pensemos que no, la ética no sea útil o no nos sirva, es útil en su medida, en una medida que al final es una medida humana, es una medida como el propio discurrir de nosotros como personas, ¿no? Conformado con un cóctel de razones, emociones, intuiciones, sesgos que operan al tiempo, lejos de esa idea del pensador centrado, ensimismado, y fuera de cualquier otro tipo de interacción con el mundo, que también me parecía muy bonito lo que comentaba Tony a propósito de eso, ¿no? Que al final es ahí, el meollo de la cuestión está en nuestra interacción con lo demás, en el entretejimiento con el resto. Y en ese entretejimiento, ¿no? El impacto verdadero al final es orientado a sacarnos de esa situación de pasmo moral, así lo mencionáis en el libro, me parece también muy plástico como expresión, ¿no? La idea del pasmo moral, para ese conocimiento de los propios sesgos que operan en nuestras formas de conocimiento y de acción, para poder aspirar a cambios conceptuales relevantes que luego puedan llevarnos bueno, pues a lo mejor a reflexionar sobre la propia conducta o a ese conocimiento de modelos más sencillos a partir de los que poder basarse, ¿no? para actuar. O sea, dejar un poco de creernos que somos los más altos, los más guapos, o al revés, menos capaces, precisamente porque estamos sesgados, y valorar nuestra capacidad propia. Luego, sí que quería, un poco en el debate, si tenéis ocasión, quizás me ha interesado especialmente la idea del capítulo 4 y 5, ¿no? Sobre el interés en los desacuerdos y cómo encajar la diversidad moral. Y el capítulo 5 sobre metaética, ¿no? A propósito del relativismo moral y frente al objetivismo, ¿no? Me gustaría, quizá un poco por el momento que nos toca vivir, quizá también porque es el tipo de intereses propios, hablaréis, por favor, un poco acerca de la relevancia de la moralidad en la escena política actual. A propósito de esto, se me ocurren como distintas cuestiones. Una tiene que ver con asuntos bastante concretos. Por ejemplo, ¿qué tipo de desacuerdo pensáis que constituyen cuestiones como el aborto o la eutanasia? Y por qué, si se pueden considerar desacuerdos profundos o no. Desde luego, existentes ya vemos que sí. Y hacia dónde habría que ir apuntando para construir estas explicaciones desactivadoras de las que habláis en el libro, ¿no? Esa idea de cómo hacer para encontrar, cuando hay una polarización, un terreno del que partir para conseguir ciertos mínimos y para desactivar muchas veces esas posiciones polarizadas, porque a mí me cuesta verlo. No sé si igual podéis arrojar un poquito de luz sobre esta cuestión, ¿no? También pensaba si se podría hablar de la posibilidad o de la necesidad de establecer algún tipo de reciprocidad moral entre instituciones o instancias políticas. Eso también a propósito del momento actual, es decir, parece, ¿no?, que hay como traiciones interinstitucionales, no sé si, y castigos morales incluso, en la toma de decisiones políticas. Si pondríais ahí algún tipo de elemento de reciprocidad moral. Y la última cosa, ya creo que voy de más, me llamaba también mucho la atención, y alguna vez os lo he oído a alguno de vosotros en
alguno de los encuentros que hemos tenido, sobre el disvalor de la empatía. Retomáis esto de la crítica que hace Paul Bloom, ¿no?, contra la empatía en su libro del 18. En el ámbito en el que yo trabajo, en la era aplicada a la medicina y al ámbito sociosanitario, como probablemente sabréis todas y todos, es una cuestión central, ¿no? Es un valor además que cada vez se recupera más y cada vez está presente en relación con la posibilidad de la humanización de la medicina, de la asistencia sanitaria, ¿no? Que más allá de la técnica, pues haya otra serie de valores o de elementos, aspectos, dimensiones en juego, y una de las que se rescata con muchísima frecuencia en este tipo de ética aplicada profesional es la empatía. Pero se hace la crítica de la empatía pensando en su parcialidad, ¿no?, en lo negativo que pueda acarrear a esa parcialidad, pero quizá en ámbitos así esa parcialidad sea necesaria, ¿no?, que la imparcialidad traiga más mal que bien. Entonces, bueno, me gustaría si podéis comentar un poquito esto o qué valor alternativo propondríais en relación con esta idea de la humanización en el contexto sociosanitario. Y yo creo que con esto ya os dejo, que he ocupado, me parece, mucho tiempo de palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Treviño. Bueno, pues ahora si queréis recoger el guante los autores y hacer observaciones y puntualizaciones a los comentarios de los intervinientes, pues es vuestro turno. Muy bien. Pues quizá empiezo yo por seguir el orden. Se siguió al empezar la presentación. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, lo primero de todo también, al principio no lo dije, quisiera agradecer a toda la gente que está asistiendo, pues estén ahí al otro lado de la pantalla, estas presentaciones que hacemos hoy en día tan relativamente frías. Es una pena, pero es lo que hay. Por otra parte, se ha insistido más, un par de veces, Tony y Rosana, sobre el estilo. Bueno, quizá mis compañeros puedan extenderse también un poco más en esto, pero es cierto que si cada uno de nosotros hubiera escrito el libro por su cuenta, hubiéramos hecho 3 libros que se llamaran Una introducción a la ética experimental, habrían sido 3 libros distintos. 3 libros con estilos distintos, temas que serían los mismos, pero otros que no lo serían. Y eso, pues, efectivamente, a veces esas formas distintas de escribir y las cuestiones que a cada cual le preocupa pueden dar lugar a un producto que no sea homogéneo. No voy a decir completamente homogéneo porque tampoco aseguraría que este lo es completamente homogéneo como si hubiera escrito uno. Pero sí es que realmente lo parece, y la idea de un coro me ha parecido buena, porque efectivamente son 3 voces y parece una voz única como resultado final, ¿no?, de entonar y matizar las notas que íbamos dando. Para ello, pues efectivamente, hemos hecho una repartición de temas que no voy a revelar, aunque Antonio y Egu quizás pues si lo quieren hacer, lo pueden hacer perfectamente, no, un poco de importancia. Y luego, cada cual iba cogiendo capítulos, quitando y poniendo cosas a los demás. En ese sentido, la tijera de Antonio y Hugo es muy poderosa. Siempre hay que decirlo, pues, cada uno de ellos pues iba arreglando o mejorando o cambiando, ajustando a su propio gusto cosas que yo escribía, y a mi vez, a mí me gusta cómo escriben ellos, pues también iba cambiando cosas, ¿no? Diferencias podías ver de un estilo quizá, pues diría más, no sé cómo decirlo, más clásico puede ser el mío y por ejemplo, el de Hugo más arriesgado, ¿no? Un estilo más arriesgado, desde interjecciones hasta la forma de dirigirse muy directa al lector, muy directa, que para mi gusto clásico, yo me ponía nervioso enseguida, quizás sea la edad de cada cual, pero que, bueno, se ha ajustado bastante bien porque ni el libro es tan clásico ni es tan directo como quizá nos habría salido si hubiéramos escrito cada uno por nuestra cuenta, pero sí es bastante directo dentro de un estilo, bueno, pues que yo considero de buen castellano, ¿no? No quiero decir con esto que el estilo directo que podría usar en un momento no fuera buen castellano, sino que es un estilo más de interpelación, ¿no?, que a mí
me resultaba un poco más ajeno. Es un ejemplo simplemente de este tipo de cosas, ¿no? En fin, que efectivamente entre todos pues hemos ido matizando hasta que lo ha sonado bien y nos ha afinado, ¿no? Bueno, ellos podrán abundar más en esto si quieren. Yo me voy a centrar en dos preguntas, una de Tony y otra de María. Además, las voy a relacionar porque creo que pueden tener cierta relación. La pregunta de Tony tiene que ver con la cuestión de la cooperación moral. ¿Por qué llamamos moral a la cooperación? Dado que no toda cooperación es moral. Del mismo modo en que no toda acción moral es cooperativa. No todo el que estudia cuestiones morales, cuestiones éticas, está estudiando cuestiones cooperativas, evidentemente. Pero sí nos parecía, dado que este libro, como el propio Tony ha indicado, un libro en que la interacción es muy importante, como esto es tan importante, nos interesaba tratar la cuestión de la cooperación. Yo no llego al extremo de considerar, quizás sí, la ética como una rama más de las ciencias sociales, quizás sea una exageración. Esto lo decía el premio Nobel de Economía y filósofo John Sánchez. La ética decía algo más radical. La ética era una rama más de la teoría de la decisión. Esto se ha exagerado, pero para mí algo de eso hay. Parte de nuestras decisiones tienen que ver con la cooperación con otros. ¿Con quién cooperamos y con quién no? Entre otras cosas porque, en fin, quizá no haya ser más cooperativo que el ser humano y no se entiende la ética sin ser este ser cooperativo que somos nosotros. Pero nos enfrentamos al problema de no tratar la cooperación sin más, porque hay cientos de miles de obras, artículos que tratan la cooperación, que es la cooperación de acción colectiva incluida, viejo y maravilloso libro de Mancur Olson, muchos libros anteriores también de sociología, no solo de economía, hasta Bully Gintris en la actualidad, pasando por cientos de autores que han trabajado esto. No todos, incluso diría que la mayoría, aunque toquen cuestiones que tienen que ver con cuestiones morales, su objetivo no es tratar la cooperación moral en sí misma. Y el nuestro sí, para poder decir, bueno, esta cooperación tiene unos rasgos que la definen como cooperación moral. Tampoco vamos a presumir de una originalidad absoluta porque en el libro está claro que nos apoyamos en Cristina Bicchieri, con matices, pero nos apoyamos en ella, ¿no? Bueno, pues una de las grandes autoras que ha tratado más desde el punto de vista de la ciencia social, aunque es una autora con sensibilidad a los problemas morales, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, intentamos ver cuáles podrían ser una serie de prerequisitos de la acción moral, de la cooperación en general, requisitos cognitivos, pues la capacidad para tomar decisiones a largo plazo, la capacidad motivacional de formar relaciones sociales con otros, atribuirles creencias, deseos y preferencias, así como emociones, y sentir emociones sociales. Y por último, cuestiones de control y autocontrol para reducir la agresión a los miembros del grupo. Requisitos de la moral, ¿no? Quizá de cualquier sociedad para que pueda ser estable, ¿no? Pero dado esto, con esos prerequisitos, pues tampoco vamos excesivamente lejos porque son los mismos que pueden darse en cualquier acción colectiva, en cualquier cooperación, en el que tenemos, siguiendo a Bicchieri, una serie de preferencias condicionales, como por ejemplo en el caso de la reciprocidad. Yo coopero si tú cooperas. Yo actúo en común si los demás también. O yo, participo si me interesa, si tengo un beneficio, si maximizo una utilidad. Pero si no, no. Hay que dar un paso más, ahí nos ayuda Bicchieri, y voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. Hablábamos hoy, creo que era hoy con Hugo, en grupos muy grandes de jóvenes, digo muy grandes, no me estoy refiriendo a 20.000, sino 10 o 12 o 7, si la mayoría no lleva la mascarilla, el que la lleva termina quitándosela. No se la deja puesta por la presión del grupo, por el que dirán o por lo que sea. Naturalmente eso puede implicar contagios. Desde el punto de vista moral, pues tienen una responsabilidad. El que lo hace tiene una responsabilidad porque luego puede contagiar cuando vuelve a su casa, al colegio, a la universidad, puede contagiar a los demás, ¿no?
En ese momento están actuando con preferencia condicional, es decir, me pongo la mascarilla si se la ponen los demás. El comportamiento es explicable desde teorías estándar de acción colectiva. No es sencillamente complicado. ¿Qué ocurre con esa persona, ese joven, otros ámbitos, no tan joven, que pese a que todo el mundo tiene mascarilla, no se la quita? Entendemos con Vicchieri que está teniendo o desarrollando lo que ella misma llama una preferencia incondicional. La cooperación humana puede conducir a formas de preferencias, desarrollo de preferencias incondicionales que tienen mucho más que ver, en su caso, en el caso de Vicchieri, se refiere a Kant, nosotros no somos kantianos y por lo tanto matizamos un poco la incondicional absoluta que ella le da a la idea de preferencia, pero bueno, a mí me parece muy correcto su línea y también la defensa kantiana de una idea de preferencia incondicional. En mi caso nosotros matizamos, pero no mucho, es decir, yo en mi caso más consecuencialista, pero es cierto que la idea de que mis acciones no dependen tanto, no son tan sensibles a las expectativas de los demás, tienen que ver con esas acciones morales. Yo debo llevar la mascarilla, es una preferencia incondicional, con independencia de lo que hagan los demás. Esa preferencia incondicional se ha podido formar cooperativamente. Y por eso es importante en este capítulo todo un tema muy, muy bonito, a mi gusto, el castigo moral, de tipos de castigo que se han dado a tipos de sociedades humanas para hacer que la gente coopere. Castigo moral porque la idea es cómo se transforman preferencias condicionales en preferencias incondicionales. Es decir, cómo conseguimos que la gente se ponga una mascarilla, no por una multa, no porque les castiga, no, sino que consideran que deben ponerse la mascarilla en beneficio de todos. Eso sería formar preferencias condicionales. Yo me pongo las mascarillas y se las ponen los demás. Una opción condicional del tipo de... ¿Me oye? Me está un poco la conexión, ¿no? Se te oye, Regu. Se oye, pero se ha perdido la cámara. Sí. Bueno, voy a seguir por donde iba. Creo que ahora me ha vuelto todo. Sí, ¿no? Sí, ahora sí. Vale, voy a seguir. Con el ejemplo de mascarilla, transformar sin necesidad de que la gente asuma un castigo, aunque podríamos hablar de cómo mediante castigos morales la gente termina asumiendo como una preferencia incondicional lo que originalmente era una preferencia condicional. Esto está relacionado, no extenderme demasiado, con la pregunta de María Jiménez de hasta qué medida la ética experimental podría aprovechar de toda la teoría de los incentivos tan importante en economía en general, economía experimental en particular. Yo creo que tiene toda razón que puede aprovecharlo absolutamente, absolutamente. La cuestión es que yo creo que ya ni siquiera la economía, aún así todavía hay un grueso de economistas que consideran la maximización del propio beneficio como el motor casi único de la acción humana. Y no lo digo por decir, no solo porque lo leo en trabajos de economistas y, aunque de luego esto ha sido criticado y hay otros que no, ahora pongo un ejemplo, pero recuerdo un experimento que hicimos en la Facultad de Economía de Córdoba, un experimento en el que la gente tenía que decidir si daba una cantidad de dinero real que nosotros habíamos distribuido a la gente, a los estudiantes de economía, una cantidad de dinero para ONGs, o bien quedárselo ellos, o bien hacer una repartición entre uno mismo y la ONG. Lo que se conoce como un juego del dictador. Los jóvenes jugaban ese juego del dictador y decidían si daban dinero a la ONG, todo el dinero que le habíamos puesto en las manos, o se lo quedaban ellos o lo repartían. Al final del experimento, pues hacíamos un cuestionario y entre las preguntas que hacíamos era por qué habían tomado la decisión que habían tomado. Uno de ellos, de los jóvenes, lo único
que dicen que solo fue uno, pero tuvo su gracia en este sentido que estoy hablando de los incentivos económicos, de los que voy a detenerme un segundo. El joven nos dijo, vamos a ver, esto me he quedado con todo el dinero porque estoy en una facultad de economía. Soy economista y quiero maximizar mi beneficio. Si queréis altruistas, iros a filosofía. Pues realmente aquí está la cuestión. Es decir, si los incentivos son exclusivamente monetarios, como muchos economistas creen, efectivamente los incentivos monetarios pueden mover a la larga, se hace con los niños, darle una paga, dar un dinerito, poco a poco ese beneficio material se va transformando en una convicción de que tienen que actuar moralmente o transformamos sus preferencias condicionales en preferencias incondicionales, pero no pueden ser exclusivamente incentivos, o sea, los incentivos económicos monetarios no son los únicos, ni solo tenemos incentivos podemos tener incentivos para que la gente actúe. Entonces, en eso me viene a la memoria un libro de Samuel Bowles que se llama La economía moral, ¿por qué los buenos incentivos no sustituyen a los buenos ciudadanos? Él habla de buenos incentivos. Dice que no los sustituyen. Lo cual no quiere decir que no se usen los buenos incentivos. Es decir, no es lo único que tenemos para entender la conducta de la gente. El libro se llama La economía moral, es decir, la conducta moral de la gente, la cooperación moral. En definitiva, ¿puede usar la ética experimental todas las teorías de incentivos de los economistas? Sí. ¿Los únicos incentivos que hay son materiales? No. ¿Hay otros incentivos? También. ¿Son complementarios? Pueden serlo. Ese sería nuestro camino. Ya, pues dejo paso a mis compañeros. Muy bien. Os pido un poco de concreción para que no nos estemos durante mucho tiempo en este acto. Antonio, cuando quieras. Sí, yo voy a ser breve porque además quiero también escuchar a gente que está aquí desde hace ya 1 hora y media y si quieren preguntar algo. Bueno, yo voy a irme a la tumba, creo que con el reparto de los capítulos, tampoco voy a decir nada. Simplemente el que haya quedado un estilo más o menos uniforme, pues ha llevado mucho trabajo. Nos hemos pasado el manuscrito muchas veces y como se dice en la introducción, cada uno hemos visto todos los capítulos muchas veces, además dejando pasar tiempo, que es un poco el secreto de que uno vuelva al material pues con los ojos limpios, ¿no? Entonces, yo capítulos que no los empecé los veo como propios porque los he visto muchísimas veces. Y sobre las preguntas hay un montón. Yo solo por contestar un par de ellas y por dejar a Hugo y porque se abra esto un poco, María comentaba algo sobre intuiciones metaéticas y cómo afecta lo que nosotros presentamos en el libro sobre metaética de sentido común o metaética popular o lo que la gente cree de forma efectiva sobre la objetividad, cómo afecta esto a las teorías metaéticas, a las teorías filosóficas. Yo creo que uno de los grandes hilos que tiene el libro es este tipo de movimiento, ¿no? A partir de teorías filosóficas muy unificadas, muy ordenadas y de algún modo presentar mucha más variedad, mucho más pluralismo, mucho más lío, ¿vale? Mucho más embrollo. Entonces, ¿qué hacer a partir de eso que es mucho más embrollado y mucho más liado? ¿Se puede seguir haciendo teoría metaética? Pues yo creo que sí se puede hacer teoría metaética, solo que se tiene que hacer de otra forma. Es decir, ya no creo que tenga mucho sentido, por ejemplo, hablar de grandes ismos y que uno pueda decir somos realistas en sentido general, porque cuando uno lee el capítulo que lo que hace es revisar la evidencia más reciente y más sólida, lo que uno ve es que no somos istas en ningún sentido en general, sino que para algunas cosas somos muy objetivistas y para otras no somos tan objetivistas. Y la variación se explica por un montón de factores. Entonces, nuestro es que la gente que hace metaética o teoría ética, pues lea el capítulo y luego piense cómo volver a hacer teoría ética a partir de eso. Y por decir algo más, porque hay un montón de preguntas, pero como digo, creo que ya vamos tarde, pues en el libro hablamos un montón sobre
ética y política, pero no vamos o no cogemos la senda normal. Por poner un ejemplo, en el mismo capítulo sobre metaética, y esto es algo que María Jiménez también ha mencionado, le damos mucha importancia a el perfil metaético de una población a la hora de implementar políticas. Y también tiramos hacia la polarización o hacia ciertos tipos de polarización política, sugiriendo que estos perfiles metaéticos distintos, que la gente sea más o menos realista, pueden ser factores relevantes a la hora de explicar este tipo de procesos, este tipo de dinámicas. Entonces, hay conexión de ética y política, pero por poner los dientes largos a quien no ha leído el libro, la conexión no va a ir por la senda habitual, así que tenéis que comprarlo y tenéis que ver lo que decimos en el capítulo 5. Entonces, yo ya casi le paso a Hugo porque vamos tarde y porque me gustaría que hablase o que pidiese el turno de alguien de los asistentes, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien. Pues igualmente, ¿no? Para ser breve y no acaparar demasiado la palabra, pues me referiré así puntualmente a algunas de las intervenciones que me han parecido muy interesantes, que darían pie casi a escribir otro libro de respuestas a los comentaristas o algo así, pero obviamente, bueno, no es eso lo que vamos a hacer. Y respecto a una de las cuestiones que planteaba todo, los límites de la evidencia, o sea, ¿qué es la evidencia en ética experimental? Pues no vamos a ser demasiado exclusivistas en eso, no vamos a excluir demasiadas cosas. Él daba el ejemplo, por ejemplo, de Primo Levi, ¿no? Que es una lectura obviamente muy interesante, ¿no? Para aprender ciertas cosas de la condición humana en determinadas circunstancias extremas. Otra gente sí ha estudiado, si acaso de manera más sistemática y no tan, digamos, con un n igual a 1, puede ser el comportamiento de cooperación o tal vez altruismo en casos de ayuda a refugiados judíos, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, y se pueden establecer estudios comparativos. Esto se sale pues de lo que es hacer estudios experimentales, porque lo que estás haciendo es retomar datos que existían por otra parte, y también incluso utilizar esto pues para incorporar o nutrir un debate como es el debate en torno a las virtudes, el debate en torno a si los rasgos del carácter son lo bastante recurrentes como para justificar una idea tradicional de las virtudes, ¿no? Y esto a lo mejor permite enlazar un poco con la cuestión que planteaba María Jiménez Buedo, que me han parecido muy interesantes. Eran efectivamente cuestiones muy provocadoras y que darían para discutir y para comentar muy detenidamente, lo que no podría hacer ahora. Pero bueno, es cierto que hay unos límites en la evidencia, hay unos límites en lo experimental, que luego, como ella misma ha apuntado muy bien, pues hay varios sentidos de experimental y en sentidos más estrictos, pues aquí hay mucho correlacional, hay mucho otro que puramente experimental y es cierto que cabría llevar a cabo estas discusiones. Pero bueno, sobre la cuestión de si la cuestión provocadora, ¿no? Que lo entiendo, ¿no? Que tiene el puntito este de pinchar un poco de si los límites de la experimentación llevan algo autorrefutativo. Creo que tenemos que abrazar esos límites, tenemos que abrazar igualmente el desafío de las exigencias metodológicas que vienen pues, de disciplinas como la economía experimental, por ejemplo, que efectivamente van a plantear unas exigencias altas a la hora de aceptar autorreportes, puesto que hablar es barato, ¿no? Y los autorreportes pueden estar muy sesgados, efectivamente, ¿no? Y la economía conductual va a aceptar más bien medidas de conductas, ¿no? Más que de lo que los participantes dicen, ¿no? Más lo que los participantes hacen que lo que los participantes dicen. Pero bueno, abrazando estos límites, que es importante, más que algo refutativo, en el fondo lo que da pie es para estudios, es decir, los límites del autorreporte y los límites de algunos de estos resultados se ponen mejor en relieve haciendo estudios ulteriores. O sea, un ejemplo muy paradigmático sobre esto es como todos los estudios durante años sobre los tranvías, sobre la tranbiología, sobre todos los aspectos de cómo nuestra cognición de la deontología pueden verse afectados por cuestiones de framing y otro tipo de cuestiones, pues estudios ulteriores nos permiten ponerlos aún más en perspectiva
cuando, por ejemplo, una de las cosas que mencionamos en el libro, en el capítulo del utilitarismo, es como dimensiones de lo que sería respuesta utilitarista, pues no se encuentran o no están ahí como esperaríamos que estuvieran ahí cuando se pregunta pues, sobre el tranvía. Pero esto, o sea, más que refutar los estudios anteriores o la metodología anterior, lo que plantea es una necesidad de complementarla, ¿no? O de ir más allá. Y bueno, sobre Rosana, plantea otras cuestiones muy interesantes. Yo, sobre la relevancia de las explicaciones desactivadoras en cuestiones como la comprensión de la moralización del discurso público o de la agenda pública, puede que yo sea muy optimista, pero creo que aquí un poquito de autoconocimiento, de comprensión de estos fenómenos y estas dinámicas puede ayudar. Es decir, en la medida en que comprendamos que algunos posicionamientos, y en particular los efectos a priori indeseables de estos posicionamientos, sean el resultado de procesos que no justifican sus resultados, sean el resultado de procesos que se desvinculan de la validez, digamos, de los posicionamientos ulteriores, pues tal vez nos ayude un poco a plantear esto, pero bueno, aquí es un posicionamiento en el que puede estar equivocado, ciertamente. Y sobre la cuestión de la empatía, digamos, no criticamos la empatía como sí, pero si acaso la empatía como pasión, es decir, los desbordes, ¿no?, de la empatía, ¿no?, que decimos en el libro, pues puede producir discalculia, parcialidad, incluso es algo que abrazan los nacionalismos y posiciones xenófobas, ¿no?, que utilizan la empatía pero de manera parcial. Pero como creo que Rosana tiene razón en esto, al final pues el conocimiento y la valoración de los estados mentales en todo lo que tiene que ver con el bienestar del otro, del paciente, en el caso de la ética médica, pues es algo que no, obviamente, pues es ineludible. Y hasta aquí. Vale, muy bien. Gracias, Hugo. Gracias a Fernando. Gracias, Antonio. Cualquier pregunta que tenga la audiencia, pues podéis clicar en el icono de la persona que tiene levantada la mano y formular la pregunta. Creo que había ya una pregunta en el chat de hacía un tiempo. Bien, pues entonces voy hacia ahí, a ver si la podemos leer. Vale, a ver. De Rafael. Vale. Es la de que pregunta, muy interesantes intervenciones. Lanza una cuestión para que se aborde cuando proceda por los autores. Es la siguiente. Resulta conocido que las empresas y grandes corporaciones parecen estar concentrándose con temas como el fomento de una gestión ética, el cumplimiento de unas normas internas y la prevención de irregularidades, campo que se conoce como compliance, sobre todo para evitar ulteriores problemas reputacionales, legales y eventuales condenas. En este sentido, están adoptando códigos éticos y de conducta interna, canales para avisar o denunciar irregularidades, etc. ¿Qué utilidad puede tener la ética experimental y el enfoque sobre la cooperación para abordar el modo en que estas grandes empresas están comenzando a regular o tutelar comportamientos éticos de los trabajadores y directivos? Y una segunda pregunta, ¿cuáles son los límites de cierta supervisión moral por parte de las empresas? Si alguien quiere contestar la pregunta. Sí, yo puedo contestarla rápidamente. Creo que bueno, es una línea de trabajo, es decir, es bastante nueva. La gente de derecho penal de la empresa está teniendo un creciente interés por cuestiones empíricas. Trabajan con gente de economía, con gente de sociología. La ética experimental tendría mucho que decir sobre la ética en el negocio, sobre cómo conseguir, está en la línea que lo preguntaba María, es decir, cómo conseguir, una pequeña explicación, el tema del compliance, que aquí en español la gente de derecho penal lo usa en inglés, es conseguir que las empresas establezcan mecanismos para que sus trabajadores cumplan con la ley sin necesidad de que una auditoría externa a través del regulador pues establezca multas muy grandes a las empresas. Entonces, todo el tema, por ejemplo, de los nudges, toda la cuestión de los incentivos monetarios o no, de hace poco un artículo sobre la idea de culpa y de vergüenza dentro de una empresa, emociones que pueden llevar a comportamientos éticos o no éticos. En definitiva,
sí, la ética experimental puede ayudar mucho al comportamiento moralmente correcto, en algunas cuestiones también legal, dentro de las empresas. Sí, yo solo por señalar una cosa general, en la pregunta que aparece en el chat hay como dos preguntas. Una que es más descriptiva, ¿qué nos puede decir la ciencia para que las empresas puedan hacer esto de tal y cual forma? Y luego la otra que tiene que ver con la evaluación moral. Yo creo que una de las cosas más interesantes que podrían aprender la gente que hace ética de la empresa de un libro como el nuestro es, de nuevo, el hilo este de que poner el énfasis en el carácter como tal de los empleados, es decir, como unidad o como algo que de algún modo tiene continuidad, pues quizás no tenga tanto rédito, tanto beneficio, en el sentido en el que ellos quieren ese beneficio, como atender a lo que ya vamos sabiendo, y es que el contexto muchas veces es lo que importa, ¿no? Y cómo la gente percibe ciertos contextos realmente hace una diferencia en que cooperen, no cooperen, o que defrauden o no defrauden. Entonces, esta línea general, que parece intuitiva en cuanto uno lee un poco de ética conductual, pues no es algo que todavía haya traspasado a esto de los códigos éticos. Entonces, bueno, el punto general sería ese, ¿no? A una pregunta que es súper amplia y que tiene un montón de detalles sobre cada caso específico. Y sobre si nos tienen que controlar las empresas. Bueno, pues ahí yo tengo mi opinión, pero como digo, esto ya es, digamos, evaluación o ética normativa, ¿vale? No sé si Hugo quiere decir también. Está Rodrigo que ha pedido. Sí, eso es. Rodrigo al levantar la mano. Creo que solo tienes que activar el micrófono y adelante, puedes formular la pregunta, Rodrigo. ¿Se me oye? Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos. Yo no sé si se me permite, quería decir algo sobre uno de los comentarios que se han hecho sobre el libro. Tony ha mencionado algo sobre si las intuiciones de los filósofos profesionales, digamos, son más relevantes, y creo que no he escuchado a ninguno de los autores decir nada sobre esto, y me estaba rasgando las vestiduras aquí. Porque me parece un poco, bueno, por alusiones, porque son cosas que hago yo también, y porque me parece una pregunta importante, porque es lo que supongo que es defender esta posición, supone defender el libro o el enfoque en general que hace el libro. Si resulta que las intuiciones de los filósofos o las intuiciones expertas son más relevantes y las de la gente de a pie no son relevantes, pues entonces nadie se va a comprar el libro. Y la gente debería comprarse el libro. Y bueno, se ha dicho el ejemplo que ponía Tony era que las intuiciones, tenemos más confianza en las intuiciones de los médicos. Por ejemplo, vamos al médico, no preguntamos a cualquiera en la calle sobre qué condición médica tenemos, porque las intuiciones de los médicos son mejores o tienden a ser más correctas que las de la gente de a pie. Y parecía que se trataba de hacer una analogía aquí con que, bueno, pues entonces también si esto quizás se aplica también para los filósofos y debemos dar más valor a las intuiciones de los filósofos profesionales y no de la gente de a pie. Pero o sea, hay una diferencia muy importante aquí en esta analogía, que es que las intuiciones está claro cuáles intuiciones médicas son correctas o son mejores porque la gente se cura, pero las intuiciones filosóficas no sabemos cuáles son mejores o cuáles son correctas. Para cada pregunta filosófica hay controversia. Para cada pregunta filosófica que puedas plantear va a haber autores defendiendo posiciones diferentes. No sabemos cuál es mejor o cuál es correcta. Este es el punto el problema en sí. Entonces, no se puede hacer esta analogía, no sabemos. El problema precisamente es que no sabemos cuáles intuiciones, cuál es la teoría correcta de qué es conocimiento, por ejemplo, y intentamos buscar intuiciones, y en este caso las intuiciones de los filósofos quizás incluso sean peores porque están sesgados por sus propios marcos teóricos, y estos marcos teóricos no sabemos si son correctos o no. Evidentemente, si tienes determinada teoría de qué es conocimiento, vas a tener una intuición X, y si tienes otra teoría vas a tener una intuición Y. Entonces,
en este punto, y teniendo en cuenta que las intuiciones quizás las interesantes son las de los hablantes competentes, y hay muchos hablantes competentes por la calle, pues la idea es hablar a los hablantes competentes por la calle que no tienen sesgos teóricos, y quizás esto sea más interesante o incluso tenga más valor que las intuiciones de un filósofo aislado en su, no sé cómo se ha dicho, en su butaca. Ha habido una palabra que me ha gustado mucho. Pero bueno, y luego aparte de esto está la evidencia de que hay muchos estudios sobre que la reflexión cognitiva no influencia las intuiciones. Hay estudios sobre que los filósofos son susceptibles a los mismos sesgos que la gente de a pie. La literatura es enorme en la expertise defense que se dice. Yo no la sigo totalmente y quizás se pueda hacer una defensa de que las intuiciones expertas son mejores, pero no es tan sencilla como pueda parecer a primer momento. Es difícil hacer esta defensa. Y eso quería decir. Ya me he quedado a gusto. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Pues cualquiera podéis contestarle a Rodrigo. Pues Bueno, yo más que contestar, darle las gracias, ¿no? Porque es lo que yo quería decir. Ya no sé si lo quiere decir algo más. no, quería dar las gracias también, un poco para los que no conocéis a Rodrigo. Rodrigo, bueno, es un doctorando al final de su tesis en la Universidad de Berna, en Suiza, y creo que nos completa aquí maravillosamente, ¿no? Conoce esta cuestión muy bien. Yo, si acaso, sí querría decir algo sobre esta cuestión de rivalidad o complementariedad que se plantea también en la cuestión de las intuiciones. Hay una manera de enmarcar esta cuestión en la que hay una rivalidad completa. Y, bueno, me parece que esto puede ser un poco extremo, ¿no? La filosofía de poltrona contra la filosofía de lo que piensa la gente, ¿no? Y en algunos casos puede ser un poco extremo. Y María Jiménez Buedo también planteaba esta cuestión en términos de si algunos de estos resultados finiquitan completamente algunos proyectos anteriores, ¿no? Entonces, lo que creo es que en aquellos casos en los que la filosofía experimental, la ética experimental de las intuiciones está mejor planteada, ya preexiste, ya hay una teoría previa, o hay una teoría previa en la que nos podemos más o menos acordar, nos podemos poner de acuerdo sobre ella, por la que el valor de las intuiciones, de alguna manera, según cómo se demuestren que sean, nos puede hacer cambiar esa teoría y nos puede hacer modificar un poco lo que son nuestros compromisos teóricos o lo que pensamos en esos aspectos. Y con esto pues ya me callo. Muy bien, pues si nadie tiene alguna pregunta rápida o concreción, pues podríamos dar por finalizado el acto. Han sido, creo que 2 horas, casi 2 horas, en las que el libro, los autores han hablado sobre el libro, que recomiendo encarecidamente su lectura. No sé si alguien tiene alguna pregunta de último minuto. Hay una pregunta en el chat y alguien que está preguntando si hay edición digital del libro. Hay edición digital del libro. Y luego hay una pregunta de Francisco Álvarez, que si queréis pues podemos leerla, o si Aníbal quiere leerla. Sí, la puedo leer. Bueno, bien. Leo un poco el contexto. Fernando Aguiar. Vale, leo un poco el contexto. Gracias por la sesión y enhorabuena a los autores. En el tema de la reputación aparece una paradoja, por cierto, estudiada por Milgrom, Nobel de Economía en esta semana, a Fernando Aguiar. Parece que precisamente tener en cuenta rasgos constitutivos de agentes de carne y hueso, no solamente los modelos idealizados de agentes omnipotentes, puede ayudar en diversos asuntos, y eso es algo en lo que podría colaborar la ética experimental en la ética empresarial. Fernando. Fernando puede que haya perdido la conexión, porque lleva ya un rato. Vale, bueno, si queréis vosotros contestarle. Sí, no, yo no conozco el trabajo de Milgrom, pero me parece que esa sería una de las líneas en las que se podría incidir, ¿no? Hacer una descripción más densa del tipo de situaciones en los que la gente tiene que escoger. Y volviendo un poco a lo que comentaba antes, ya sí hay mucha evidencia ya agregada sobre la importancia del contexto y de cómo se describe cierta situación, cierto marco a la hora de fomentar
una conducta más o menos cooperativa, ¿no? Y yo creo que como decía antes, nuestra impresión cuando estábamos escribiendo el libro era que algunas de las cosas que nos resultaban muy evidentes a nosotros, porque ya las habíamos leído muchas veces, quizás no eran tan evidentes para gente que estaba fuera del ámbito, pero que se interesaba por cuestiones éticas, pues por ejemplo desde la ética empresarial. Y bueno, un poco vuelvo al principio. Una de las cosas que al menos más me haría ilusión de este libro y de la trayectoria que puede tener es que nos lean muchos no filósofos. Entonces, volviendo también al tema del estilo, una de las luchas que hemos tenido estos 2 años y medio, 3 años, era escribir de tal forma, de una forma tal que no espantásemos al posible lector no filosófico, ¿no? Este tema, el de la reputación, el de la importancia del contexto, se trata en el libro en muchas partes, pero no hay una parte única en la que alguien que esté haciendo ética empresarial vaya a encontrar, digamos, el tratamiento sistemático. Lo que hacemos es dar 5 o 6 capítulos con 5 o 6 contextos centrales y pedirle a la gente que no es de filosofía que se venga con nosotros porque le vamos a enseñar, digamos, el campo de evidencia desde esta perspectiva más filosófica, que puede ser interesante para ellos. Gracias, Antonio. José Luis Romero en el chat pregunta que cómo se puede acceder a la grabación posterior. Si Antonio utiliza Bueno, la grabación de esto suele estar disponible en el blog de Apply, de la red de filosofía, digamos, la red de excelencia que patrocina este evento tiene una página, Madrid Philosophy Network, y dentro de esa página hay un blog en el que se colgó la presentación previa de Fernando Broncano y en el que imagino se va a colgar esta presentación. Y nada, ahí estará disponible. Vale. Bueno, pues... Bueno, Tony está preguntando que por qué una X en la portada. A ver, Hugo, que aquí era el que también estuvo. Bueno, la respuesta no es muy misteriosa, ¿no? Es uno de los símbolos y de los fetiches, ¿no? De este movimiento desde hace 14 años, 15 años, más o menos 2 décadas, la X, ¿no? Y es verdad que tuvimos algo de Papi también en la creación de la portada. Vale, bueno, pues no sé si igual vamos ya cerrando el acto, que ya han sido ya así que 2 horas. Agradecerle a los autores, a las comentaristas, al profesor Toni Comila, a la profesora María Jiménez Puedo, a la profesora Rosana Piño y a todos ustedes que habéis de audiencia en esta sesión. Bueno, pues enhorabuena a los autores y a comprar el libro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.